Colosenses capítulo 4. Pues Tony mencionó ahí en la escuela dominical que hay dos, él usó la frase como patitos feos, ¿no? Dos cosas que a veces entre nuestras iglesias pueden ser identificadas como áreas de debilidad. Y uno es la oración y el otro es el evangelismo. Y por eso seleccioné este pasaje para dos mensajes a tocar. Tan importante es el evangelismo, pero también la oración sobre los que necesitan conocer a Cristo. La oración por las oportunidades a servir en evangelizar. Entonces, otra vez nos encontramos en la carta de Pablo a los Colosenses. Y como notamos entre el sermón pasado, la carta exalta la superioridad de Cristo, o sea, la preeminencia de Cristo. Y en el contexto inmediatamente antes del pasaje que estamos considerando, Pablo ha pasado de hablar sobre la gran teología, sobre la preeminencia de Cristo y las implicaciones que tiene la verdad sobre la preeminencia de Cristo en diferentes áreas de nuestras vidas. Específicamente habla de las implicaciones de la verdad, de la preeminencia de Cristo en las maneras prácticas entre nuestras relaciones por dentro del cuerpo de Cristo, con nuestras familias y aún nuestros trabajos, hasta llegando a capítulo 4, versículo 2, donde él empezó mostrando las implicaciones de la preeminencia de Cristo en relación con los que todavía están perdidos, los que están afuera de la iglesia, los que no han conocido a Cristo. Y por eso hemos declarado el tema del pasaje de Colosenses 4, 2 al 6, de ser haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, a los que no han arrepentido de sus pecados, a los que no han confiado en Cristo. Declarando el misterio de Cristo, dando a conocer el misterio de Cristo para manifestarlo como debemos hacerlo. Habla del mandato dado a nosotros a ser discípulos de todas las naciones, lo cual empieza donde el Señor nos ha puesto cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros lugares de vivir, con nuestros vecinos y familiares, con los que trabajamos, en los que están alrededor de nosotros en el mundo. Tenemos este deber de hablar como debemos hablar para anunciar la preeminencia de Cristo. Es nuestro mandato. Y siendo un mandato del Señor a sus seguidores, entonces significa que no es algo opcional para nosotros. Es un mandato para todos los creyentes, entonces de no hacerlo es pecado. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, porque ellos pueden conocer su señorío, arrepentir de sus pecados, confiar en Él y ser convertidos a ser adoradores gozosos de Jesucristo. Pero más que un mandato, más que una mera responsabilidad que tenemos, proclamando a Cristo a los perdidos es un privilegio maravilloso que nos trae gran gozo. Es un hecho de la gracia del Señor darnos el empoderamiento y la oportunidad a proclamar el Evangelio a los que todavía necesiten conocer a Cristo. Gracias a Dios por la fidelidad de otros hermanos en Cristo que compartieron el Evangelio con nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Por los perdidos a nuestro alrededor. Nuestro rol en haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos nos llama a involucrarnos en por lo menos tres cosas que podemos ver en el texto ante nosotros. Entonces, en el mensaje pasado ya vimos la primera de las tres cosas. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos involucra primeramente, capítulo 4, los versículos 2 al 4, nuestra petición al Señor. Nuestra petición al Señor. Debemos orar. Nuestro texto dice, perseveren en la oración
Y la oración aquí es de ser una oración evangelística, orando para que Dios nos abra una puerta para la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, para los que no escucharon el mensaje anterior, déjenme repetir rápidamente lo que ya cubrimos en el texto y vamos a avanzar a los versículos 5 y 6. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, involucra primeramente nuestra petición del Señor. En el versículo 2 notamos las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas. Lo que significa o lo que identifica el cómo de la oración evangelística. Las características son perseverancia, vigilancia y apreciación, o sea, agradecimiento. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. También la relación a nuestra petición al Señor, en relación a nuestra petición al Señor, vimos en los versículos 3 y 4 el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas. O sea, el qué de la oración evangelística. Y notamos dos cosas que deben ser incluidas en nuestras oraciones si seguimos el ejemplo del apóstol Pablo aquí. Debemos orar primeramente por las oportunidades soberanamente orquestadas. Oramos por las oportunidades soberanamente orquestadas, o sea, ordenadas y organizadas por el Señor. Versículo 3, oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Y también notábamos en los versículos 3 y 4 que debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida. Comunicación que sea habilitada por el poder del Espíritu Santo. Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo para manifestarlo como debemos hacerlo, podemos decir. Notamos entonces que debemos hablar con el Señor sobre las personas perdidas, mientras también hablando con las personas perdidas sobre el Señor. Aunque no exclusivamente, en el mensaje pasado enfocábamos más sobre las verdades en el texto que hablan de nuestra responsabilidad hablar con el Señor sobre los perdidos. Nuestra petición al Señor. Ahora entre los versículos 5 y 6, vamos a ver dos cosas más y ahora el enfoque principal va a estar en el otro lado de la verdad. Debemos hablar con el Señor sobre las personas, pero también debemos hablar con las personas sobre el Señor. Debemos hablar con las personas perdidas sobre el Señor. Entonces ahora en los versículos 5 y 6 vamos a avanzar. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonado como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, no solamente involucra nuestra petición al Señor, pero también nuestra participación en el mundo. Involucra nuestra participación en el mundo. Versículo 5. Aquí en versículo 5 recibimos dos imperativos sobre cómo debe ser nuestra participación evangelística en el mundo. Primeramente, debemos andar prudentemente con el testimonio. Debemos andar prudentemente con el testimonio. Comenzamos con la oración evangelística, pero continuamos con la participación en el ministerio personal del evangelismo en el mundo alrededor. Habla con el Señor acerca de los perdidos, pero luego vete a hablar con los perdidos acerca del Señor. ¿Estás participando en el ministerio del evangelismo? ¿O simplemente estás sentado al lado mirando a los demás? El evangelismo nunca fue diseñado para ser un deporte para espectadores. Todos los creyentes están llamados a involucrarse a la participación.
¿Has tomado las armas y has entrado a la batalla? ¿O simplemente estás contento de dejar que otros cumplan tus deberes como soldado del Señor? Haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos, involucra nuestra participación evangelística en el mundo. Con ambos nuestras bocas y nuestras vidas. Debemos involucrarnos apasionadamente en el proceso de evangelismo. Y para nosotros, aún como pastores, debemos recordar que eso no solamente es evangelismo predicado desde el púlpito, sino también tenemos que estar involucrándonos con personas allí donde están alrededor de nosotros. Por los que tienen la ambición o el deseo para ser pastores, también debe pensar. Porque es más complicado a veces cuando parte de tu ministerio es involucrado con creyentes entre la mayor parte de la semana. Tiene que programar y buscar cómo conectarse con las personas alrededor de donde vives, con las personas con que tiene contacto en el mundo. Anden sabiamente para con los de afuera, dice nuestro texto. Anden, caminen, conducen, son términos activos. Hermanos, no andamos sentados en la sala enfrente de la televisión. Este no es una palabra activa. No andamos ahí. Mi hermano, no veo la televisión, me dice. Por lo menos si mi equipo favorito de fútbol no está ahí en el partido. A lo mejor eso no es un robo de tiempo para ti. Pero hay muchos más y debes pensar dónde está dedicando tu tiempo. No es que no puede involucrarse y disfrutarte de algún tipo de entretenimiento, pero con cada generación de este acceso a tanto entretenimiento, estamos viendo que algunos no tienen tiempo para servir al Señor y mucho menos para evangelizar, porque son tan ocupados. Pero cuando calculan el número de horas que están ocupados en el trabajo, ocupados en deberes a la familia y ocupados en distracciones, hay tiempo para sacrificar por el Señor. Bueno, la falta de evangelismo personal puede existir aún sin robo tiempos frívolos en nuestras vidas. Pero a veces tenemos que ser intencionales en cómo vamos a utilizar las oportunidades que ya están ahí. Recuerdo la última vez platicamos de orar por las oportunidades soberanamente orquestadas, que Dios abra una puerta. Pero notábamos también que hay muchas puertas abiertas y somos ciegos a ver las oportunidades que Dios ya está dándonos. Tenemos que levantarnos, salir de la casa, aún de la iglesia, al mundo alrededor y involucrarnos en las vidas de los perdidos si vamos a alcanzarlos con Cristo, por Cristo. Entonces, déjeme preguntar, ¿cómo está tu andar? ¿Cómo está tu caminar ante los demás? Debemos andar prudentemente con el testimonio. Como creyentes hemos sido llamados a la participación en el evangelismo del mundo y específicamente aquí eso incluye siendo cuidadosos con cómo andamos, cómo conducimos nuestras vidas, cómo caminamos el caminar de fe ante el mundo que nos vea. Nuestro testimonio puede ser una gran herramienta usada por el Señor para abrir las puertas para la proclamación del Evangelio. De hecho, el testimonio de un creyente puede servir para invitar o aún impedir esas conversaciones evangelísticas, conversaciones espiritualmente fortalecidas en nuestro deseo de compartir Cristo con los demás. ¿Cómo está tu andar? ¿Estás siendo muy intencional a medida que tomas cada paso por la fe? ¿O eres pasivamente siendo empujado por el mundo que te rodea día a día?
Tu vida está en contraste con o en conformidad a el mundo, con el mundo, que busca apretarte a su molde. Por ejemplo, entre el tiempo de la cuarentena, hace unos años, cuando estábamos en nuestras casas y lugares, por lo menos algunos que no aprovecharon la oportunidad de salir y seguir involucrándose en el evangelismo, muchos se sintieron muy cómodos. Bueno, puede estar en mi casa, enfocando en mí, haciendo lo que yo quiero. Por algunos este no fue el problema, porque a una hora, sin cuarentena, pues están contentos de hacer lo mismo. ¿Estás mostrando a tus vecinos, colaboradores y familiares la madurez cristiana fortalecida por la gracia de Dios? ¿O es tu testimonio un reflejo de las actividades entre los demás en el mundo? Entonces, ¿qué incluye nuestra participación apasionada en el ministerio de evangelismo en el mundo? Bueno, podemos ver un par de cosas aquí en versículo 5. Primeramente, como hemos visto, debemos andar prudentemente con el testimonio, conducirnos con sabiduría para con los de afuera, vivir sabiamente hacia los que están afuera de la fe. Este ya fue la oración de Pablo por la iglesia en capítulo 1 y los versículos 9 al 10. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos o lo que oímos, que no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de la verdad en todo sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Y capítulo 3, versículo 7, habla de la verdad de que ha sido un cambio en la manera en que andamos, o sea, actuamos o conducir nuestras vidas, en la manera que ahora vivimos diferentemente que antes, ahora que somos en Cristo. La sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento bíblico. La sabiduría es más que el conocimiento de la verdad, ya que implica cómo aplicamos lo que sabemos acerca de la verdad. Debemos estar conociendo la verdad, porque no vamos a ser sabios sin conocer la verdad. Pero rellenando la cabeza con argumentos bíblicos y no practicando lo que Dios está dándonos, no es sabio. Puede ser un necio con mucho conocimiento. La sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento bíblico. La sabiduría es más que el conocimiento de la verdad, ya que implica cómo aplicamos lo que sabemos acerca de la verdad. Hay implicaciones muy prácticas de conocer a Cristo y deben ser evidentes en nuestras vidas diarias a los demás. Siguiendo a Cristo, quien es la personificación de la sabiduría, aprendemos a vivir habitualmente sabiamente, aplicando la verdad de Cristo revelado en las Escrituras. Este modo de vivir hábilmente, esta sabia manera de conducir la vida, es una manera de vivir que tiene un efecto en nuestro testimonio a Cristo. Un testimonio impío, una vida llena de hipocresía, no proveerá la oportunidad para apuntar a otros hacia Cristo. Proclamando a Jesús como el único digno de adoración y al mismo tiempo dedicando la prioridad del uso de tu tiempo a tu trabajo, tus pasatiempos o tus deportes. Te robará el auténtico testimonio enfocado en Cristo en muchas maneras. Te da una audiencia ante tu familia perdida y amigos que no conocen al Señor. ¿Cómo está usando estas oportunidades?
Estamos muy acostumbrados a escuchar las quejas sobre las grandes diferencias entre las proclamaciones y las prácticas de los políticos que compiten por nuestros votos, especialmente ahora entre este tipo de campañas. Pero debemos evaluarnos a nosotros mismos para ver si también pueden haber algunas diferencias entre nuestra comunicación y nuestra conducta. Si sabemos que esto es especialmente importante cuando tratan de comunicar a Cristo a sus propios hijos. Ahí en la casa los hijos van a ver a sus padres. Y si quieren comunicar la importancia de Cristo, la importancia de la iglesia, Cristo murió por su iglesia, Cristo ama su iglesia, Cristo quiere que involucramos en la iglesia, pero no podemos levantar de la cama y tener las cosas listos de la noche anterior para llegar a la iglesia a tiempo que estamos comunicando a nuestros hijos. ¿Qué es importante o realmente no es importante? Es algo que decimos es importante, pero solamente cuando es más conveniente. Sabemos que otros van a ver nuestro testimonio y reconocer que realmente creamos. Si decimos que creamos que debemos adorar a Cristo, pero practicamos otra cosa, difícilmente vamos a evangelizar. Algunos de ustedes han experimentado, algunos de ustedes hemos platicado, tienen un montón de familia alrededor. Estamos evangelizando, pero a veces la queja es, pues, aún ella o él, que es miembro de la iglesia, no va. Debemos evaluar a nosotros y nuestras prácticas para ver si son cosas de hacer Cristo más atractivo. Él es atractivo, pero a veces nuestro reflejo de Cristo no muestra cómo es. Y la gente no ve a Cristo como es por nuestra conducta. Y entonces nuestra manera de conducir la vida puede ser un impedimento en lugar de algo que nos apoya. No olvidemos que incluso las cosas buenas pueden convertirse en ídolos cuando las priorizamos sobre el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Obviamente hay cosas que siempre son pecaminosas, pero aún hablando de cosas buenas, como nuestra familia y cuidar la familia, puede convertirse en un ídolo cuando nuestro tiempo con la familia convierte en algo que priorizamos nuestro tiempo con la familia en un deporte o ir a la playa o lo que sea, que ir a la iglesia, que practicar lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Segundo a los Corintios 11, versículo 14 dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. Nuestro enemigo, el gran engañador, no solamente quiere hacer las cosas malas lucir bien, pero también se emociona cuando nos distraemos incluso con cosas buenas, tanto que dejamos al lado lo que aún es más importante. No todas las formas de idolatría se parecen como la Virgen de Guadalupe. Hay idolatrías que están más cerca de nuestro hogar. ¿Qué se comunica a los niños en las casas de los padres creyentes cuando la prioridad se vuelve en el estadio de béisbol en lugar del estudio de la Biblia? En las competencias de fútbol convierten en ser excusas para no participar en el compañerismo con la familia cristiana. Cuando los deportes tienen prioridad sobre el discipulado, va a ser difícil convencer a sus hijos y sus vecinos que Cristo verdaderamente es digno de ser prioridad en sus vidas. Oye, no estoy diciendo que todas esas cosas son malas, pero lo que se prioriza habla mucho a los de afuera de la fe que ellos están viendo en nosotros.
Y recuerda que aquellos que están por fuera de la fe, incluso muchas veces aquellos que están dentro de tu misma familia, aún viviendo bajo el mismo techo. Y seguramente alguien me va a decir, pero Pastor Brian, tú no entiendes, las cosas así toman prioridad porque nos dan una oportunidad para evangelizar. Y para algunos, la verdad puede ser. Y gloria a Dios cuando lo hacen. Pero aún así es importante tomar tiempo de vez en cuando para evaluar si o no, de hecho, están sucediendo eso en verdad. Debemos andar prudentemente con el testimonio. Anden sabiamente para con los de afuera, versículo 5. Aún puede ser traducido, anden sabiamente hacia los de afuera. Con lo tanto, realmente podríamos decir que es más que tener un testimonio enfocado en Cristo alrededor de aquellos que son afuera de la fe, más que simplemente vivir con sabiduría en vista de aquellos que no siguen a Jesús. Este texto nos llama específicamente a conducir nuestras vidas con la aplicación práctica del conocimiento bíblico en Cristo hacia los perdidos. No solo vivimos para el Señor y esperamos que alguien note, sino que hay algo intencional y activo en nuestra relación con los que están afuera de la fe. Nuestras vidas deben ser vividas en contraste en vez de en conformidad con los caminos del mundo. Pero no es un aislamiento de los que viven en el mundo. Sé que por algunos el tiempo puede ser muy bien, bueno, entonces yo voy a resistir la tentación en el mundo y yo voy a quedarme con mi familia nada más. Enfocado en mis cosas y nada más. Pero en esta manera no vamos a alcanzar los elegidos de Dios con el Evangelio. ¿Cómo nos conducimos sabiamente, con intencionalidad con respecto a nuestro testimonio alrededor de los perdidos? Encontramos que nuestra participación en el evangelismo será identificada también por obediencia a otro imperativo encontrado aquí en el versículo 5. Aprovechar oportunamente con los tiempos. Aprovechar oportunamente con los tiempos, o sea, las oportunidades. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Debemos aprovechar oportunamente con los tiempos. Y digo los tiempos en lugar de el tiempo, para captar bien la énfasis de la frase que dice aprovechando bien el tiempo. No es tanto que solamente usamos bien los 24 horas dados cada día a nosotros, sino que aprovechamos las oportunidades, o sea, los tiempos dados a nosotros cada día por Dios para evangelizar en este contexto. Anden sabiamente hacia los de afuera, aprovechando bien el tiempo, los tiempos, las oportunidades, es la énfasis. Redimiendo el tiempo, haciendo la más provechosa cada oportunidad. Aunque es cierto que debemos aprovechar al máximo el tiempo concedido a cada uno de nosotros por el Señor. Creo que el punto que Pablo está haciendo aquí es algo más que simplemente no malgastar o perder el tiempo para que podamos tener más tiempo para evangelizar. Aquí, redimiendo el tiempo o aprovechando la oportunidad, habla de aprovechar las oportunidades que tenemos mientras que vivimos sabiamente ante los que están por afuera mirando nuestra fe. Mientras oramos por las oportunidades soberanamente orquestadas, ya mencionadas en versículo 3, debemos estar listos cuando las oportunidades vengan. Cuando Dios abra la puerta para la palabra, estamos listos para entrar por la puerta. Aprovechar al máximo, redimir proviene de un término que habla de comprar.
La imagen sería como una persona que está ejercitando la prudencia financiera, mirando los mercados, listo para comprar acciones o bienes raíces cuando se presenta una buena oportunidad. En lo que se refiere a nuestro testimonio acerca de los perdidos, se trata con más que solamente las oportunidades específicas para compartir el Evangelio, sino de cómo resplandecer o brillar para Jesús durante las circunstancias que Dios ordena pasar en nuestras vidas. Cuando pasa por tiempos difíciles, dificultades financieras, dificultades entre la familia o enfermedades físicas, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo estás pasando el tiempo de prueba en que estamos pasando ahora? Algunos de ustedes ya saben, están orando. Tenemos días sin agua aquí en Mochicahue. ¿Vamos a convertir en ser igual que los demás, nada más quejando? ¿O vamos a ver que Dios está proveyendo una prueba? ¿Cómo estamos viviendo la vida que Dios nos da? ¿Estamos iguales que los demás a nuestro alrededor? ¿O sabemos que tenemos algo que ellos necesitan? El agua de vida, que es mucho más importante que el agua que fluye por la tubería entre nuestro pueblo. Confieses alegremente en el Señor y demuestres su gracia todo suficiente alrededor de los que saben lo que está sucediendo en tu vida. Das la gloria a Dios vocalmente para su poder sostenedor. O murmura, gime y se queja de la misma manera que sus compañeros de trabajo y los miembros de su familia perdida hacen cuando ellos se enfrentan a las pruebas difíciles de la vida. ¿Hay una diferencia? Las situaciones de la vida son ordenadas por el Señor para que podamos experimentar su gracia y reflejar su gloria. Hay mucho más que se podría decir aquí, pero lo dejaré y vamos a seguir a versículo 6. Haciendo la preeminencia de Cristo, conocido a los perdidos, involucra nuestra petición al Señor. Versículos 2 y 4. Nuestra participación en el mundo. Versículo 5. Debemos andar prudentemente con el testimonio y aprovechar oportunamente con los tiempos, o sea, las oportunidades. Y ahora en versículo 6, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, involucra nuestra proclamación del mensaje. Involucra nuestra proclamación del mensaje del Evangelio. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Que su conversación, está hablando de palabras. Haciendo la preeminencia de Cristo, conocida a los perdidos, involucra nuestra proclamación del mensaje. El evangelismo incluye el uso de tu tiempo, tu vida y tu boca. Tu vida y tu boca, tu conducta y tu comunicación. Correctamente nuestro texto habla del tema de nuestro testimonio alrededor de los que son de afuera de la fe, pero solamente viviendo tu vida cristiana ante los demás no es en sí mismo el evangelismo. El evangelio es la buena noticia, la noticia buena acerca de Jesús, las buenas nuevas. El evangelio es un mensaje. Y como mensaje, el evangelio debe ser proclamado. Un testigo eficaz para Cristo debe usar palabras. Es posible que hayas escuchado la declaración supuestamente atribuida a Francisco de Asís, que dice algo como: prediquen el evangelio y cuando sea necesario usen palabras. Bueno, no solamente hay muy poca evidencia históricamente de que alguna vez haya dicho tal cosa,
La verdad es que la declaración contradice la palabra. Tu testimonio de vivir como Cristo sirve para abrirte una oportunidad para su proclamación del Evangelio, pero no es en sí mismo el Evangelio. Tu testimonio solo no puede comunicar la encarnación de Cristo, la expiación sustitutiva de Jesús por los pecadores en la cruz del Calvario, o la redención por la gracia solo a través de la fe en Cristo solo. La comunicación clara del mensaje de las buenas nuevas es el único medio por el cual los pecadores pueden reconciliarse a Dios. Tienen que escuchar el Evangelio. Pueden leer el Evangelio en la palabra de Dios, o pueden escuchar la proclamación de la palabra de Dios por medio de nosotros. Pablo exclamó, Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y continuó en los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo están tus pies? ¿Son hermosos? No vamos a pedir que quitar las tenis, ¿no? Si tú estás proclamando el Evangelio, la palabra dice que son hermosos tus pies, porque está andando. Recuerdo, andar no es sentarse ahí en la sala. Tiene que salir, tiene que actuar, tiene que proclamar. El Evangelio es un mensaje que debemos proclamar. La proclamación implica nuestras palabras. En el contexto de nuestra proclamación del Evangelio, nuestro texto dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Ahora, antes que consideramos las verdades encontradas aquí en el versículo 6, tengo que decir que había algo más que no tomé tiempo a exponer acerca de los versículos 2 y 4 que quiero ver con ustedes si todavía podemos. Entonces, no voy a tomar mucho tiempo, pero es necesario para completamente excavar el versículo 6 y examinar todas las implicaciones para nosotros. Pero de manera poco breve, vamos a considerar ambos la manera y el motivo de nuestra proclamación del mensaje del Evangelio. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos involucra nuestra proclamación del mensaje. Y nuestra proclamación del mensaje debe ser cortés en la manera de presentar y conservante en el motivo de platicar. Cortés en la manera de presentar y conversante en el motivo de platicar. Entonces, primeramente consideramos que nuestra proclamación del mensaje debe ser cortés en la manera de presentar. Dice que su conversación sea siempre con gracia. Con gracia. Habla de la manera en que debemos presentar el Evangelio en nuestras conversaciones con los perdidos. Demuestra preocupación por el oyente. Muestra misericordia. Debemos decir la verdad con integridad, pero debemos vivir y decir la verdad en amor. El amor no ignora el pecado, sino que confronta el pecado con el propósito de que el pecador está llamado al arrepentimiento. Pero nunca hay una actitud de arrogancia o orgullo que mira hacia abajo el pecador de una manera crítica, sino más bien con el deseo de que el pecador encuentre misericordia de Cristo. Debemos hablar con humildad, que se acerca al pecador como un pecador a otro. Somos pecadores, pero pecadores perdonados, hablando con pecadores que necesitan el perdón.
para señalar al pecador a la solución del pecado que se ha encontrado en el perdón ofrecido por Jesucristo. A veces el pecado que debe ser confrontado es tremendo, grotesco. Hay personas que practican ciertas formas de pecado que aún a verlos o escuchar lo que hacen nos da asco. Pero ellos necesitan escuchar el Evangelio. Ellos son pecadores que necesitan escuchar del perdón que pueden recibir. Debemos tener cuidado de no permitir la fealdad del pecado, permitirnos desarrollar una actitud cínica que sería transmitida en una manera dura o grosera hacia aquellos pecadores que necesitan conocer a Jesús nuestro Señor. No hay lugares para las actitudes, bueno, estoy solamente diciendo la verdad, orgullosamente y sin amor. Yo estoy llamándolo como lo veo. No, pues te has metido en este problema por tus propias decisiones pecaminosas, así vive con ello. Pues sí, es verdad. Los pecadores han entrado a los problemas que tienen por su pecado, pero ellos no tienen la solución. Tenemos la solución. Tenemos la proclamación del Evangelio de Cristo que ellos necesitan. Y aun cuando su pecado es grotesco, ellos necesitan escuchar el Evangelio. La verdad del Evangelio puede resultar ofensiva, pero nuestra manera de hablar, al presentar el Evangelio, nunca debe ser motivo de ofensa. Nuestra proclamación del mensaje debe ser siempre con gracia, amable. No estoy diciendo que no vamos a ser directos y llamar el pecado pecado. No vamos a minimizar el pecado. Podemos decir el que practica homosexualidad que su pecado es pecado. Es contrario al plan de Dios. Es algo feo. Pero que ellos pueden recibir el perdón de Dios si arrepienten de su pecado. No vamos a menospreciar la persona por el pecado. Vamos a decir a la persona que tú puedes, pero tienes que arrepentir. Tú puedes recibir el perdón. No minimizando el pecado. Algunos dicen, no, pues voy a ser amable, no voy a mencionar que esta persona que pues vive con su novia, dicen que son casados. No, están practicando fornicación. Que podemos usar esta palabra, es bíblico. Fornicación. Estás viviendo en pecado. No están casados. Pero mira, Dios quiere que ustedes puedan experimentar la vida como fue diseñado para experimentar, con gozo en el Señor y para su gloria. Pero tiene que arrepentir. Pero a veces aún los cristianos cuando hablan acerca de ciertos grupos de personas que practican ciertos pecados, es obvio que ellos van a distanciar de estas personas. Realmente no están preocupados por estas personas. Como si nuestros pecados que fueron perdonados no fueron tan feos a los ojos de Dios que los pecados de los demás. Tenemos que usar cortés en la manera de presentar, y también nuestra proclamación del Evangelio debe ser conservante en el motivo de platicar. Conservante en el motivo de platicar. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonado como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Conservante en el motivo, sazonado como con sal. Condimentar los alimentos con sal puede darle a algunos alimentos un sabor mejor, ¿no? Todos sabemos tan riquísima es la carne asada cuyo sabor se es sacado por echar mucho sal. Y de tal manera la comida rica es deseable. Nosotros también debemos hablar de una manera atractiva en lugar de que rechazando a la gente con nuestra manera de presentar el Evangelio. Y creo que la frase
que su conversación sea siempre con gracia, que acabo de mencionar, habla a esa verdad. Nuestra proclamación del mensaje debe ser conservante en el motivo de platicar. La sal aquí era hablando de la forma de sal puede conservar. La sal era una mercancía muy valiosa e importante en los días de Pablo para la conservación o la preservación de los alimentos. En los días antes que la refrigeración, el efecto conservador del sal podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. La muerte por el hambre. Pablo dijo algo similar en otra carta escrita alrededor el mismo tiempo que cubre muchos de los mismos temas. Su libro, su carta a la iglesia de Éfeso, de capítulo 4, versículo 29, a su carta ahí a la iglesia: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. No dejes de que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Corrompida es el término detrás de la palabra, el término griego detrás de esta palabra. Podría ser usado de hablar de comida que ya no sirve, como la carne podrida. En lugar de ese tipo de discurso, necesitamos proclamar el Evangelio desde un motivo a edificar y dar gracia a los que oyen. Al hablar a los perdidos, esa gracia es la gracia del Evangelio que puede conservar o preservar el alma de los efectos putreficantes, o sea, podridas del pecado. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonado con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Debemos recordar que Pedro escribió en su primera carta diciendo, 1 de Pedro 3:15, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar, o sea, responder con defensa ante todos los que demanden razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas para comunicar el Evangelio y para la comunicación espiritualmente fortalecida, para hacer claramente que el Evangelio sea conocido. Debemos participar apasionadamente en el ministerio del evangelismo, que incluye vivir nuestras vidas de tal manera que nuestro testimonio constantemente piadoso nos provee las oportunidades desde la cual ser escuchados como mensajeros de Cristo. Y finalmente debemos proclamar el Evangelio. Debemos proclamarlo en una manera agradable, con gracia, motivada por los efectos conservadores del Evangelio de la gracia. Hacer la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos es uno de nuestros ministerios importantes. Es un ministerio dado a cada creyente. Así que ocupemos para que seamos encontrados fieles cuando Cristo venga. Pero recuerden que el ministerio no es algo que podemos hacer en el poder de nuestra carne. Es un ministerio hecho en el poder del Espíritu de Dios. Debemos entonces no solamente comunicar con los perdidos acerca del Señor, sino también comunicar con el Señor acerca de los perdidos, pidiéndole hacer lo que solamente Él puede hacer: abrir sus ojos ciegos a ver a Jesucristo como es, revelado por sus santas Escrituras. Pero hay algo más que debemos estar orando y aún pidiendo la oración de otros hermanos. Orando que nosotros podamos ver las oportunidades a evangelizar presentados a nosotros. Orando por la audacia en Cristo, a proclamar, y orando para la ayuda del Espíritu de Dios en presentar el Evangelio. Este pasaje está tratando así.
Aún Pablo pidiendo oración por su propio ministerio, para que él mismo proclama el Evangelio como debe ser, para que él mismo aproveche las oportunidades. ¿Cuánto más nosotros necesitamos estas oraciones, hermanos? Debemos estar orando por nuestras vidas, nuestras oportunidades, y orando también lo mismo por nuestros hermanos aquí en la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia reconocida como una iglesia que ora y una iglesia que está involucrada en compartir el Evangelio con los demás. Pido sus oraciones por sus pastores, por los residentes pastorales y por todos los hermanos de la iglesia, para que empezamos a ser aún más fieles. Y yo sé que algunos son muy fieles y otros no han entrado a la batalla todavía. No han entrado a la batalla. Somos soldados de Cristo, llamados a llevar el mensaje a nuestro mundo de hoy. ¿Qué estamos haciendo?